Buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Les quiero saludar cordialmente, invocando la paz del Señor Jesucristo sobre sus vidas. Les quiero dar muchísimas gracias por tomarse este espacio para poder ver este video y permitirme que por medio de estos medios pueda llegar a sus hogares o en cualquier lugar que ustedes se encuentren. Les quiero dar las gracias porque antes que comience la enseñanza, les quiero recordar, ¿verdad? Y más que nada aclarar que esto que hago en compartir la palabra de Dios, en tomarme este espacio y este gran privilegio, esta gran oportunidad para poder compartir la palabra de Dios, lo hago con toda humildad, lo hago con toda reverencia, lo hago con todo el temor del Señor. Sé que no tengo, vamos a decir, certificados de teología o diplomados de teología y grandes estudios, como hay otras personas en cuales están mucho más calificadas que yo para poder compartir la palabra de Dios. Tienen grandes estudios, un gran repertorio, paredes llenas de diplomas, de grandes acontecimientos que han tenido en su vida, en cual ellos se han ido capacitando más y más en la palabra de Dios. Pero la razón por cual yo lo hago no es para competir en unas enseñanzas de alguien más, no es para contradecir enseñanzas de nadie más, sino simplemente poder compartir lo que el Señor me ha dado de gracia, poder ser un instrumento en sus manos, porque así es como me siento, trae satisfacción a mi vida. Antes había muchísimas cosas que traían satisfacción a mi vida, pero ahora esto que hago es lo que trae más satisfacción a mi vida. No lo hago para vanagloriarme, no lo hago para ver cuántos likes tengo o cuáles grandes comentarios me dejan, sino lo hago para que las almas de las personas puedan ser ministradas y puedan escuchar las buenas nuevas de salvación, porque para eso fuimos llamados, para poder compartir las buenas nuevas de salvación y hacer discípulos de las naciones. No lo hago para, digamos, poder recibir fanfarrias o poder recibir reconocimientos y todo esto, ¿verdad? De que muchas veces son secundarias, porque de nada sirve en cuantos reconocimientos yo tenga si el contenido de la palabra de Dios no llega a los corazones de ustedes. Si las mentes no son transformadas por medio del Espíritu Santo, todo es en vano. Todo es en vano, porque si no obro respaldado por el Señor, obro en vano. Entonces, quiero aclararles que todo esto que hago, lo hago con toda humildad, de todo corazón. Es como cuando vino la viuda y dio esa ofrenda de 2 monedas, que a lo mejor para muchos era insignificante. Ella fue criticada grandemente por lo que había ofrendado. Pero a lo mejor puede ser que mis videos también reciban crítica, o a lo mejor no sean de agrado o gusto para ciertas personas. Pero el Señor sabe que lo que hago es como aquella viuda que vino y dio esa ofrenda. Así lo hago, aunque sea una ofrenda ante los ojos de otros insignificante, no de mucho valor, ni mucho palabrerío extensivo, ni mucho estudio teológico. Pero si solamente tú puedes recibir por medio de estos videos esa palabra de bendición y esa palabra de confirmación que Cristo te ama, que Cristo murió por ti para el perdón de tus pecados, y que Él es esa oportunidad y esa puerta en cual tú puedes entrar y recibir su amor sin condenación alguna, y recibir ese hermoso regalo de salvación, eso es lo mejor que puede haber, y eso es lo mejor que yo te puedo presentar. Eso es lo mejor que yo te puedo presentar. Espero que puedan comprender este estado humilde en cual
yo me encuentro y por cual yo hago las cosas, simplemente es para agradar a Dios y para hacerle bendición. Yo espero que este video sea de gran bendición para tu vida. Para tu vida y para todo aquel que tú decidas compartirle este video. Mi deseo es que Dios te bendiga, que su Espíritu Santo te ministre. Y así mismo entro en esta oración inicial, poniéndome en las manos del Señor. Padre Santo, Padre Celestial, hermoso es usted, Señor, porque usted me ha dado este gran privilegio y esta gran oportunidad para poder ser instrumento en sus manos, para poder traer una palabra de vida, para poder traer una palabra de salvación, para poder traer una palabra de esperanza. Le ruego, Señor, que por medio de su Santo Espíritu unja mis labios. Y usted sabe, mi Señor, que lo hago como una ofrenda para usted, como una ofrenda, Señor, porque usted ha bendecido mi vida y todo lo que usted me ha dado no lo merezco, Señor, pero porque su Hijo fue digno de subir a la cruz y porque yo he creído en ese sacrificio y la obra en la cruz, ahora me siento convencido que no nomás solamente ese regalo fue para mí, sino también fue para aquel que necesita de usted, Señor, aquel que no ha escuchado de usted, Señor, aquel que no le conoce, Señor, aquel que está perdido en sus pecados, Señor. Le ruego, Padre Santo, que por medio de su Santo Espíritu me use para que mi carne mengue, Señor, mi carne mengue, y que ninguna palabra de mi carne salga, Señor, sino todo el espacio sea tomado por usted, porque usted se lo merece, porque es de usted con el cual yo voy a hablar. Esa es esa palabra que usted nos dejó, esa palabra que viene siendo lámpara a nuestros pies. Úseme, Señor, en sus manos me pongo. Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de esperanza, Dios de vida, Dios de luz. En sus manos me quedo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. En esta tarde quiero compartirles esta hermosa palabra que viene a confrontarnos, en cual nosotros debemos decidir cuál es nuestro estado espiritual. Es fácil reconocer el estado físico, pero a veces es complicado reconocer el estado espiritual, el estado mental. Porque cuando nos queremos meter ahí en ese estado espiritual y en el estado mental, en el estado del alma, se hace complicado, porque tenemos que vernos en el espejo, pero no en el espejo que vemos nuestro rostro, sino el espejo espiritual que nos permite vernos por dentro. Y ese espejo espiritual es la palabra de Dios. Ese espejo espiritual es la palabra de Dios, porque podemos leer y podemos darnos cuenta qué tan distanciados estamos de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. En la manera que estamos viviendo, en la manera en qué condición se encuentra nuestra alma y en qué condición se encuentran nuestros pensamientos. Podemos hacer un análisis completo y podemos determinar si estamos enfermos o no, si tenemos una enfermedad espiritual. Yo te recomiendo, si tú te consideras una persona buena, si tú te consideras una persona no pecadora, si tú te consideras una persona en cual estás en paz contigo mismo, en la manera que tú estás viviendo, en tus pensamientos, en la manera que tú tienes tus relaciones hacia con otros, en la manera que tú ves a otras personas, si tú te consideras una persona sana o
no meramente sana, sino en un estándar mejor que todos los demás, yo te considero que ni siquiera sigas viendo este video. Porque este video es para personas como yo. Personas como yo que se consideran pecadores. Que se consideran todavía en un estatus de que tienen necesidad de un Dios. Que esas personas, ¿verdad? Como yo, que considera el pecador y en su estado pecaminoso. Esas personas como yo, que acepta que así como yo hay otros que viven en su naturaleza pecaminosa y que al diario pecamos en maneras mayormente a veces inconsciente, muchas las veces consciente, pero mayor de las veces cuando hemos venido a los pies de Cristo inconscientemente. Si tú eres esa persona como yo, que necesita un sanador, que necesita un restaurador de su alma, que necesita ser lleno del Espíritu Santo a diario y que necesita ir viendo lo que el Señor hace en sus vidas y que los lleva de gloria en gloria, yo te invito que sigas viendo este video y que tomes esta palabra para ti, no para tu prójimo, no para tu pariente ni tu familiar, sino para ti. Porque esta palabra, antes de compartírtela, la he hecho mía primero. Pero le pido al Señor que nos ayude, no solamente a ser oidores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Pero para poder hacer algo hay que recibirlo, hay que entenderlo. Porque en vano es hacer algo que no sabemos lo que estamos haciendo, ni entendemos lo que estamos haciendo, ni por qué lo estamos haciendo, ni para quién lo estamos haciendo. Eso es importante que por medio del Espíritu Santo te ministre y te dé esa sabiduría divina que solamente Dios la puede dar. Si sigues viendo este video, gracias y vamos a ser bendecidos. ¿Qué te parece? La palabra de Dios, vamos al libro de San Mateo, en el versículo, capítulo 9, capítulo 9, versículo 9. Y vamos a ver aquí en el libro de San Mateo, en este capítulo 9, que es un capítulo hermoso, un capítulo de llamamiento, un capítulo de milagros, un capítulo de confrontamiento, un capítulo en cual también hay perdón de pecados, un capítulo hermoso en cual vemos el ministerio del Señor al 100. Anteriormente, antes de llegar al versículo 9, vemos en el versículo del 1 a 9, en donde el Señor sana a un paralítico, en donde vienen unos amigos y le traen esos amigos, a los amigos del paralítico se lo traen al Señor para que le sane. Pero en ese escenario vemos al Señor como antes de sanar lo redime, perdona sus pecados y le llama hijo. Y finalmente lo sana físicamente. Y no solamente lo sana físicamente, sino le da un llamamiento. Le dice que se levante y ande. Pues en el capítulo 9, en el versículo 9 vemos un llamamiento a uno de sus discípulos, que es Mateo. Y comienza así el versículo 9. Saliendo Jesús de ahí, después de haber sanado al paralítico, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios,
porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gloria al Señor. En este episodio, en estos versos del 9 al 13, vemos algo hermoso aquí. Vemos cómo el Señor Jesús llega a esta parte de Capernaum y se encuentra con este personaje Mateo. Mateo era un publicano. Mateo, al diferente de los otros discípulos, era aquel discípulo que tenía un oficio que no era honorable. Sabemos que los otros discípulos eran pescadores, unos eran pescadores. Pero así como unos eran pescadores, Mateo tenía ese oficio, digamos, vergonzoso, oprimidor, porque era aquel que recaudaba las taxas, los impuestos, para aquel pueblo que estaba oprimiendo a los judíos, que era Roma. Pero no solamente él estaba recaudando para el que estaba oprimiendo a sus hermanos, sino también estaba robando a sus hermanos, porque él, aparte de recaudar esos fondos para Roma, alzaba algo en el lado para él mismo. Se hacía partícipe también en esa cuestión de robo. Cuando Jesús viene, dice, saliendo Jesús de ahí, vio él a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Jesús le hace un llamado a Mateo, sígueme. Estoy más que seguro que Mateo en un momento o en otro ya había escuchado hablar de este maestro llamado Jesús y había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. No es como si Jesús llegó y simplemente le dijo sígueme y lo siguió sin conocer quién era ni de qué se trataba Jesús, sino Mateo ya conocía lo que Jesús estaba haciendo y parte de su ministerio. No se había metido a fondo a conocer a Jesús, sino simplemente había escuchado de él. Pero cuando llega el Señor a su vida y lo ve en los ojos y le hace ese llamado de Jesús, ese llamado de Jesús donde le dice sígueme, solamente una palabra fue más que suficiente, porque en esa palabra no solamente se le llamó que le siguiera, sino también recibe algo que nunca en su vida probablemente había recibido. Él era visto como un enemigo del pueblo. Él era visto como, en los ojos de los judíos, casi como los romanos. Entonces, qué hermoso que Jesús lo hace sentirse digno, en donde este maestro de gracia, que hacía milagros, que era Dios encarnado, se tomó un espacio y un tiempo para dirigirse a él. Y no solamente, vamos a decir, darle una palabra de esperanza, sino darle una confirmación en decirle, de lo más vil yo escojo, de lo más vil, y a ti te escojo para que me sigas. Es increíble cómo Mateo no le fue y le pidió perdón a Jesús. No fue y le dijo, estoy arrepentido de la vida que yo llevo y estoy viviendo. No fue él a buscar a Jesús, sino Jesús vino a él. Y Jesús, siendo Dios encarnado, tenía todo el plan ya establecido para la vida de Mateo en ese instante, en ese momento sublime. Y qué hermoso que cuando Mateo
sin contestar una palabra. Aquí en el Evangelio dice que él se levantó y lo siguió. Ahí donde él se levanta, es donde él acepta aquello en tan pocas palabras. Una palabra que dice, sígueme. Y en esa acción de obediencia donde él se levanta y lo sigue. En eso encubre un tesoro de gracia. Un tesoro de gracia. En donde se ofrece y se recibe. En donde se ofrece la gracia y le dice el Señor Jesús en una sola palabra: yo sé quién eres. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé que no me has buscado. Yo sé que estás rechazado hasta por tus propios hermanos. Pero también sé que eres un pecador. Sé que eres un pecador y que necesita mi perdón. Que necesita un entorno de vida. Y aunque no me lo has pedido, yo vengo a ofrecértelo. Ahora yo te lo ofrezco y te pregunto, en esta palabra, ¿qué es lo que quieres hacer? Y Mateo, sin pedir perdón, sin prometer arrepentimiento, solamente en la acción, en levantarse y seguirle, se niega a sí mismo. Porque no solamente se está negando a sí mismo, está negando su vida pasada, está negando aquel oficio que le dejaba ganancias lucrativas, ¿verdad? Aquel oficio que lo tenía estable financieramente y estaba arriba de los que oprimía. Y no le faltaba nada materialmente, pero le faltaba lo más importante, que fue en ese día en donde llega a su vida el perdón de pecados, un Salvador. Le llega el amor a su vida. Y yo te quiero decir en este espacio, Jesús ha llegado a nuestras vidas y nos ha hecho un llamado. Y a lo mejor te está haciendo un llamado a ti. Y también te dice que le sigas. Te pide que le sigas. Muchas de las veces no son tantas las palabras que le podemos decir al Señor, sino es más la acción que podemos tomar hacia Él y para Él. De nada sirve en poder ser como aquel fariseo que dice la Biblia, que estaba de pie y con sus manos en alto le daba gracias a Dios. Le daba gracias porque enseguida de él estaba un publicano, un colectador de taxas, hincado, con sus manos cubiertas en su rostro, y que no se sentía no digno ni siquiera mirar hacia el cielo. Y él le daba gracias a Dios porque no era como él. Le daba gracias a Dios porque él ofrendaba, daba sus diezmos. Él era obediente a la ley de Moisés y la seguía al pie de la letra, a lo que él pensaba. Pero aquel publicano que estaba enseguida, humillado por sus pecados, se sentía que no era digno ni siquiera alzar sus ojos ni levantar sus manos. Él le decía al Señor que él no era digno, que él no era digno. Él confesaba que él era pecador. Y la palabra de Dios dice que en ese día él se fue justificado y no aquel prepotente que se creía que no era pecador, aquel prepotente que se creía que era mejor que el pecador que estaba hincado, estaba en rodillas, sintiéndose indigno. A lo mejor así Mateo también se sentía como ese publicano. Pero cuando viene Jesús a la vida nuestra y nos dice que por medio de nuestro arrepentimiento, por medio
de ese deseo de cambiar nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Y que le decimos y le confesamos que estamos cansados de vivir de la misma manera que hemos vivido. Y que ni siquiera somos dignos de su perdón. Y el corazón es solamente visto por Dios. Él puede ver nuestro corazón. Él ve mi corazón y el tuyo. Y si tú has llegado en un tiempo a sentirte que no eres digno, y que decidiste seguir a Jesús, así como Mateo lo hizo, pero que no has podido sacrificar muchísimas cosas que todavía te tienen atado, yo te digo que el Señor ve tu corazón, pero tienes que hacer ese acto de sacrificio completo, donde la palabra de Dios dice que para seguirlo tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz. No es fácil, pero Dios está con nosotros. No te conformes a vivir la misma manera que has vivido. No te conformes a que tu vida va a ser así. Mateo, aunque no buscó el perdón de pecados, aunque no buscó arrepentimiento, aunque no buscó al Señor Jesús, el Señor lo buscó a él. Y ahora Jesús viene y te encuentra a ti, porque Él te ha buscado. Y como Él te buscó, Él te encontró, porque en todo momento Él sabía dónde estabas. El Señor vino a sanar a los enfermos. Desafortunadamente hoy en día hay muchísimos que, así como los publicanos, piensan que ya no hay pecado en ellos, que son mucho mejores que los pecadores humillados y oprimidos. Pero la palabra de Dios dice que Mateo se levantó y lo siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo, después de haber hecho esta decisión de levantarse y seguir a Jesús, hizo fiesta. Era algo muy común que se hacía en aquellos tiempos, así como Zaqueo también. Cuando llegó y invitó a Jesús a su casa, y el Señor Jesús le dijo que salvación había llegado a su casa. Cuando hacemos decisiones de esas, hoy en día cuando nos bautizamos y aceptamos al Señor Jesús, hacemos una comida. Nuestros seres queridos nos hacen una comida, o los hermanos de la iglesia nos hacen una comida, o nos invitan a comer, porque la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Es así que Mateo, en su casa, dice que hace cena. Y él dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, obvio, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Eso es lo que pasa, mi hermano, mi hermana, eso es lo que pasa, amigo, amiga, cuando nos arrepentimos. Ahí vienen otros detrás de nosotros, porque pueden ver que la misericordia de Dios nos alcanzó, un pecador como a mí y a ti. Y otros sienten esa confianza que también, si lo pudo haber hecho con nosotros, lo puede hacer contigo también. Es por eso que nuestro testimonio es un testimonio de obediencia. Es un testimonio que a veces no nos damos cuenta el impacto que tiene con el pecador. Mateo les brindó confianza a sus amigos, los publicanos y los pecadores, para que no solamente pudieran entrar en casa,
sino que también se sentaran a comer con Él y con Jesús, el invitado más importante que había en esa casa en ese día. Cuando tú invitas al Señor a tu vida, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta de nuestro corazón, Él toca, y si nosotros le abrimos nuestro corazón, Él entra, y no solamente Él entra, pero Él se queda a cenar con nosotros. Analiza qué tan importante es tu testimonio. Qué tan importante es la decisión que tú puedes hacer el día de hoy. Si tú te decides en seguir a Jesús, y a lo mejor si en un tiempo tú decidiste seguirlo, pero tú verdaderamente en tu corazón y el Espíritu Santo te redarguye y te dice, verdaderamente no me has seguido, porque sigues más el sistema del mundo que seguir mis pasos, sigues más la voz del enemigo que la voz de mi Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te redarguye y te dice que tú puedes dar más para el Señor, es porque tú y yo quedamos cortos, porque yo sé que el Señor me dice que puedo dar más. Tengo mucho más que dar. Tengo mucho más que dar. Y no solamente es compartir estos videos o escuchar un video y emocionarnos y decir con nuestros labios que sí le seguimos y pasamos por esos momentos, ¿verdad?, de emoción, pero después de que se baja la emoción se nos acaba la decisión. Pero Mateo se decidió en seguirlo, se decidió en celebrar la decisión que había hecho, la acción que tomó cuando se levantó y lo siguió. Y en esa celebración también los publicanos y los pecadores que eran amigos de Él celebraban juntamente con Él. Los discípulos de Jesús estaban ahí en esa casa. Oh, pero mi hermano, mi hermana, no solamente estaban ellos. La palabra de Dios continúa. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? En aquellos tiempos, las casas, aquí no quiere decir que los publicanos, no quiere decir que los fariseos estaban adentro. Los religiosos estaban adentro también compartiendo en esa fiesta y celebrando esa fiesta y que estaban comiendo juntamente con Jesús, no. Sino que en aquellos tiempos las casas no tenían ventanas como las de hoy. Se podía escuchar y se podían parar afuera de las ventanas y escuchar lo que estaba pasando dentro de los hogares. Y a lo mejor me quiero imaginar que estaban unos discípulos ahí enseguida de las ventanas y los fariseos le preguntaban a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? En el video anterior compartí un mensaje en donde vienen la multitud y le llaman maestro al Señor Jesús, sabiendo que no era el maestro de ellos. Ahora vemos aquí que aquí ya no es el maestro de ellos, sino dice, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Cuál fuera tu respuesta si te fuera preguntado a ti? ¿Qué fuera sido tu respuesta hacia el religioso si te fuera preguntado? ¿Por qué Dios encarnado en forma de Jesús, en forma de hombre, viene a sentarse, aquel que creó los cielos y la tierra? ¿Por qué el mismo Dios, el creador nuestro, viene a sentarse con los pecadores y dice y con los publicanos? Simple. La respuesta es simple. Por amor. Por amor. Por gracia. Simplemente por amor. Dice el versículo 12, al oír esto Jesús les dijo, qué tremendo, ¿verdad? Que los religiosos, los fariseos, se estaban dirigiendo a los discípulos, no se estaban dirigiendo a Jesús. No,
Si la pregunta era sobre Jesús, de Jesús, ¿por qué no ir directamente con Él? ¿Por qué hice con los discípulos? Algo había, algo había que les causaba a ellos temor o los hacía sentir inferior en Jesús. Algo había diferente en Jesús, que ni siquiera se sentían valientes para preguntarle a Él mismo. Al oír esto, Jesús les dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Hermoso lo que dice el Señor: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo necesito un médico espiritual. Yo no sé si tú necesitas un médico espiritual. Necesitamos ser reformados, transformados. Necesitamos ser transformados espiritualmente por el Espíritu Santo, renovados, edificados. Cuando estamos enfermos, tenemos una enfermedad física. Y esa es muy notoria para poder ver, porque se empiezan a ver, vamos a decir, síntomas. Ahora con esto que está pasando del coronavirus, hay una lista de síntomas, pero qué curioso, ¿verdad? Que en este virus hay personas que no enseñan síntomas. Y eso es lo más peligroso, cuando no enseñas los síntomas. Así a veces en nuestra manera espiritual hay síntomas que muchas personas no pueden ver. Y hay muchas personas que han aceptado al Señor Jesús, que han estado en el caminar con el Señor por muchísimos años. Y hay síntomas que solamente el Señor puede ver en ellos y que ellos saben que tienen, pero que las multitudes no pueden ver. La palabra de Dios dice que Jesús les llama a estos fariseos tumbas emblanquecidas, que daban olor de muerte, porque de afuera se miraban con unas vestiduras blancas, con todos los accesorios religiosos, todos los accesorios judíos. Hacían todas las obras conforme a la ley de Moisés, según ellos. Y ellos juraban guardar los mandamientos de la ley de Moisés y el régimen religioso. Pero el mismo Señor Jesús, el único Dios que puede ver nuestro corazón, que puede ver nuestro estado interior, que puede ver y discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, es aquel que le dice a aquellos: tumbas emblanquecidas, que dan olor a muerte, que solamente hacen obras que son vanas para agradarse a sí mismo, y verse bien delante de otros. Esos síntomas que da nuestra enfermedad, donde a veces se nos van las horas en las noches sin poder dormir, porque hay pensamientos que nos aturben y que nos roban la paz. Esos pensamientos en donde a veces, por cuestión de falta de perdón, porque hemos sido ofendidos en un momento o en otro, hemos sido engañados, se nos ha clavado el cuchillo en la espalda, se nos ha rechazado, se nos ha juzgado, se nos ha condenado, se nos ha hecho injusticia.
se nos ha criticado y nos quedamos con eso y perdemos esas horas en donde podemos estar descansando en las noches y nos roba la paz y empezamos a caminar con esos huecos, esos vacíos, y empezamos a sentirnos desesperados, con ansiedad, que algo nos falta. Y llegamos al punto crítico donde empezamos a buscar una medicina que nos pueda traer paz, que nos pueda quitar esta ansiedad, que nos pueda sanar y quitar estas memorias en donde a veces un cónyuge nos ha engañado, donde a veces un trabajador nos ha hecho una injusticia, en donde a veces se nos ha criticado en la iglesia por querer servir al Señor, donde a veces nos han pagado mal, donde a veces hemos dado todo a ciertas personas y nos han pagado mal, donde a veces hemos sido mal correspondidos, donde a veces hemos querido hacer todo lo correcto delante de Dios, pero todavía no nos sale conforme a lo que nosotros pensábamos, a nuestros planes o pensamientos que debían de salir las cosas. Y empezamos a sentirnos decepcionados. Y empezamos a querer llenar nuestros huecos con cosas vanas. Querer satisfacer la carne con cuestiones temporarias, cosas que no duran. Y empezamos a caer en malos hábitos y malos vicios. O simplemente a veces nos decidimos caminar así, enojados con todos, enojados con la vida, enojados con Dios, resentidos con Dios. Y a veces por ese mismo resentimiento le damos la espalda al Señor. Pero el Señor viene a sanar a los enfermos. Él mismo lo declara aquí, que los sanos no tienen necesidad de médico. Le dice a los fariseos, a los que se creían justos, a los que se creían sanos, aquellos que son rápidos para criticar al pecador, aquellos que son rápidos para oprimir al pecador. El Señor no viene a integrarse con los pecadores para practicar del pecado de ellos. El Señor viene a integrarse a los pecadores, pero para llamarles arrepentimiento. Viene a sanarte. Viene a sanarte. Yo por eso en el principio del video les dije que si ustedes no pensaban que necesitaban ser sanos, o que necesitaban de Jesús para que sanaran a veces heridas que ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, y algo nos aturbe pero no sabemos, y nos cuestionamos: ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué camino así, deprimido? ¿Por qué camino triste? Tengo un hogar, tengo una familia, tengo alimento, tengo trabajo. ¿Qué es lo que me falta? Algo me falta. Te falta tu sanador. Te falta tu sanador. Te falta tu sanador. Ese que sana las heridas del alma. Mira lo que dice Isaías 53. Hemos escuchado este versículo muchísimas veces. Isaías 53:4. Y lo hemos declarado sobre nuestras vidas como una promesa para nuestra enfermedad física. Y yo te quiero decir en esta tarde que el Señor te sana físicamente, quita el cáncer, levanta a los paralíticos. Vemos en el capítulo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 9, ¿verdad? Como les dije, ahí hay milagros en donde sana a 2 ciegos, levanta al paralítico.
Pero en este versículo, en este libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4 hacia el 6, yo te quiero decir algo. Que cuando el Padre Celestial, nuestro Dios, nuestro Creador, manda al Señor Jesús, al unigénito, Él lo manda para sanarnos a cada uno de nosotros, pero sanarnos de nuestros pecados. Nuevamente te quiero decir, sí, el Señor sigue sanando físicamente. Es un Dios de milagros. Si solamente tuvieras fe como una semilla de mostaza, dice la palabra de Dios, le dirías a la montaña que se trasladara y se trasladara. Sí, por fe declaramos sanidad. Hasta la misma palabra de Dios nos dice que los ancianos deben de poner manos sobre los enfermos, ungirse las manos con aceites y poner manos sobre los enfermos para que sanen. Pero si tú has ido a la iglesia o si tú has orado por un enfermo y no has sanado, no te descalifiques. El Señor vino a sanar el alma. El Señor vino a sanarnos de nuestros pecados. Y el que hace la obra de sanidad es el Señor. Él es el soberano. Tú sigue teniendo fe y sigue orando por los enfermos. Sigue pidiendo oración por tu enfermedad física. Pero hay que ir directamente con el Señor aquí. Porque Él es el único que perdona los pecados. Él es el único que subió a la cruz. Él es el único que por sus llagas fuimos sanados, curados. Solamente Él. Es por eso que nosotros podemos orar por personas y ser esos medios para que el Señor sane nuestro físico. Pero en cuestiones del alma, el Señor sana nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones fue herido. Fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. Iniquidades quiere decir pecados que sabíamos que estaban mal y que como quieran las hacíamos. Transgresiones quiere decir cuando tú cruzas un borde. El borde de moralidad, transgreses contra Dios y contra el cielo, dice, y el castigo por nuestra paz. Por eso el Señor fue castigado, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz. Él fue castigado para que tú y yo tuviéramos paz. Y dice, cayó sobre Él, el castigo cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Tienes paz, tu alma tiene paz. Tu alma encuentra redención en esa obra en la cruz. En esa obra en la cruz, en ese castigo que Él recibió por mí y por ti, puedes tener paz. Tu alma puede ser sanada. Tu alma puede ser sanada. Esa es la promesa que cualquier otra promesa debes de recibir. Debes de ser tuya. Porque si en el momento que tú quieres recibir todas las otras cosas, sanidad física, restauración en el matrimonio, prosperidad financiera, que te libere de una adicción, de un mal hábito, todo eso viene siendo secundario. Es por eso cuando en Mateo el Señor perdona al paralítico y luego lo sana. Cuando levanta a Lázaro de los muertos, como quiera Lázaro volvió a morir. Lo importante es nuestra alma. Y cuando nuestra alma vaya a ver a su juez y se ponga delante de su juez,
¿Te va a ver como alguien que rechazó esa obra en la cruz o te va a ver a alguien como que recibió su sanidad en la cruz? Recibió ese sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí. El castigo cayó sobre él, dice la palabra de Dios. Dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así es como nosotros también somos justificados por esa obra en la cruz. Primera de Pedro 2:24 dice, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Por sus heridas fuisteis sanados. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Mateo no estaba enfermo. Mateo no estaba enfermo físicamente, él estaba enfermo espiritualmente. Su alma estaba enferma, su mente estaba enferma. Él cometía injusticia, él era un transgresor delante de Dios y con sus hermanos judíos. Pero cuando viene Jesús y le dice, sígueme, y él se decide y se levanta y lo sigue, él es sanado. Él es sanado. Esa obra en la cruz lo sanó. Por eso Pedro dice, y él mismo llevó nuestros pecados, llevó los pecados de Mateo. Alguien que no era enfermo físicamente, sino enfermo espiritualmente. Dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. No injustamente, sino justos, porque por sus heridas fuisteis sanados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Salmos 30 dice, Salmos 30, versículo 1 dice, te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor, Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma de Seol, del infierno, y me has guardado con vida, para que no descienda al sepulcro. Gloria al Señor. Gloria al Señor por la sanidad que nos trae. La sanidad de no morir como pecadores, sino morir como hijos redimidos en esa cruz. Porque por sus llagas fuimos sanados. Aquí el salmista dice, oh Señor, Dios mío, a ti te pedí auxilio y me sanaste. Lo salvó, lo sanó. ¿Qué quiere decir lo salvó? Yo te digo a ti, ¿quieres que el Señor te salve? ¿Quieres que el Señor te sane? De cualquier cosa que estés pasando. De cualquier cosa que estés pasando que solamente tú y Dios saben. Que a lo mejor ni tus mismos familiares saben de lo que tú estás pasando. Y si tú no has aceptado al Señor, o si tú no te has decidido como Mateo en levantarte y seguirte en acción, no solamente de palabra. Si tú no has hecho eso, o si tú estás pasando por una enfermedad espiritual, yo te quiero traer esa promesa. Esa promesa que es para ti y para mí. Por sus llagas fuimos sanos. Por sus llagas fuimos sanados. Sanados. Y somos sanos en ese sacrificio en la cruz y ponemos nuestra fe en la cruz. Dice, y aprender lo que significa el versículo 13. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Un versículo en Oseas 6:6 dice, y aprender misericordia quiero y no sacrificios. Es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Oseas 6:6. Hay que brindar misericordia. Ya no más sacrificios. Ya no más sacrificios. Vamos a empezar a brindar misericordia a nuestro prójimo. Fíjate,
en el futuro voy a desarrollar un mensaje que tiene que ver con las relaciones humanas. Eso es lo más complicado, al parecer, del humano. Tener las relaciones uno con nosotros, con el prójimo. Por falta de misericordia. Por falta de misericordia. Y aquí el Señor les manda decir a estos religiosos: ve y aprende. A los que sabían la ley, a los que se sabían la ley, los primeros 5 libros de la Biblia se las sabían del derecho al revés y del revés al derecho, palabra por palabra, se lo sabían, se lo tenían memorizado. Eso era una de las cosas que ellos tenían que tener, ¿verdad? O cumplir para poder ser maestros de la ley. Tenían que aprenderse todos los 5 libros de la Biblia, palabra por palabra, memorizados. Y el Señor les está diciendo aquí, los está mandando a la escuela y les dice: ir y aprender lo que significa una escuela espiritual, discernimiento espiritual de la palabra de Dios, ir y aprender lo que significa misericordia, quiero, y ya no sacrificios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque enseñas misericordia conmigo y con el oyente. Enseñas misericordia con mis seres queridos. Gracias, Señor, porque por base de tu misericordia, ahora podemos tener la certeza de que podemos venir, Señor, confiadamente al trono de gracia. Como pecadores, enfermos, porque tú eres nuestro médico espiritual. Tú eres aquel que sana nuestra alma, nuestras heridas. Yo te pido, Señor, que en este momento, por medio de tu Santo Espíritu, vengas y ministres mi alma. Vengas y ministres mi alma, Señor. Vengas y sanes toda impureza, toda inmundicia, todo lo que hay dentro de mí, Señor. Hazme sano, Señor. Hazme sano, Señor, de toda dolencia espiritual, Señor, toda dolencia de mi alma, toda impureza de cualquier pensamiento que haga en mí. También te pido, Señor, que intercedas por aquel que está escuchando. Aquel que piensa, Señor, que no está enfermo y que no tiene, Señor, nada, que no hay pecado dentro de él, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, venga y traiga convicción, Señor. Que hay impureza, Señor, en su alma. Hay impureza, Señor, en su corazón. Que hay impurezas en su mente, Señor. Y que necesitamos ser sanos, Señor, en este proceso, Señor, de restauración, en este proceso de sanidad, en este proceso, Señor, en cual tú, nuestro alfarero, nos vas formando, Señor, como barro en tus manos. Señor, sabemos que no somos dignos, pero tú sí eres digno, Señor. Tú sí eres digno, mi Padre Celestial. Y esa obra que hizo tu Hijo precioso en la cruz, declaro, Señor, por fe, que por sus llagas, Señor, somos sanos. Somos sanos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Recibe sanidad por medio de la fe. En el nombre de Jesús. Que tu alma, tu mente y tu cuerpo reciba sanidad. En el nombre de Jesús. No es por medio de mi fe, sino es por tu fe y por la obra de Cristo Jesús. Porque Él es nuestro sanador. Que Dios te bendiga.